Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar, perdón. La parte, ¿verdad? De la elección para servir se basa en la presciencia y sabiduría de Dios. Las decisiones de Dios no son arbitrarias, no son ilógicas, más informadas ni al azar. O sea, aquí lo que te estaba diciendo, un hombre de Dios puede usar los dones que tiene para mal informar, como le dije en el ejemplo anterior, y para traer confusión o para vanagloriarse. Escuche bien, por eso es que el autor aquí dice, no son arbitrarias, no son ilógicas, ni son mal informadas tampoco, ni tampoco van a traer contienda. ¿Por qué? Porque eso solamente viene de Dios. La presencia solamente viene del gran yo soy, porque él solamente puede manejar tanta información que el humano no la tiene en el momento. Entonces, por eso es la diferencia de nosotros y Dios cuando tenemos nuestro ministerio, lo que Dios nos da de ciencia, porque nosotros en muchas ocasiones Dios nos da algo y Dios te sabe ya lo que podemos hacer. Podemos usar estas palabras de ilógicas, cosas como que, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Pero un hombre que Dios lo usa, vamos a aceptarlo, ¿no? Tenemos que escudriñar los espíritus y pedirle a Dios discernimiento, que no venga a ser que este hombre lleno de emociones, que no es Dios, que es usado por Dios, venga y lo que haga es que traiga conflictos, cosas ilógicas, mal informadas, informaciones de emociones. Entonces aquí dice, en los días de Samuel, los sacerdotes metían a un garfio de 3 dientes en una olla de carne hirviendo. Lo que sacaban con el garfio pertenecía al sacerdote. Con este método al azar, el sacerdote no sabía lo que recibiría. Eso es primera de Samuel 2:14. En el contraste, Dios no elige así. Usted sabe como de que timarindo de un pingüeco, en la palabrita mía que usted sabe que yo uso. Timarindo no, hermano. Esto no es al azar. Ya él sabe a quién va a elegir, como le estaba diciendo, y por qué lo va a elegir. Por eso le hablé del principio de las elecciones para el servicio espiritual no pueden ser elegidas como unas elecciones seculares, por gusto, por amiguismo o porque somos pana tú y yo. No, señor. Dios sabe lo que va a elegir. Dice, Dios elige a base de su presencia. Dios lo sabe todo. Él elige a la persona más adecuada para su propósito. El propósito de Dios era formar una nación y enviar un salvador del mundo a esa nación. Jacob era una opción mejor que Esaú. ¿Sabe que están hablando esto en la clase pasada? O sea, ¿por qué no cogió a Esaú? Porque él sabía para lo que Esaú iba a dar y después vimos el resultado. Jacob era la persona. Él no podía hacer que Dios se equivocara, porque es que no, en su presencia, Él no va a equivocarse en todo. Es que Él es soberano, hermano. El gran yo soy. Es que en nosotros somos los que nos equivocamos. Nosotros somos los que a veces, diciendo que venimos de Él, traemos conflicto y traemos cosas que a él no le agradan. Ya hemos hablado del tema. Dice, él veía el valor de la bendición de su padre, eso era Esaú. En contraste, Esaú vivía para el momento. Jacob veía la bendición de su padre y Esaú vivía para el momento. Era dirigido por impulso, deseos carnales y pasiones. Asimismo, Jacob demostró un hambre por lo espiritual que Esaú nunca demostró. Hermano, en la historia de esta parte es como que emocionismo, hermano. Hay personas que pierden su salvación, que pierden cualquier cosa, hasta su vida completa, vamos, ¿qué digo? No vamos a hablar de comida, por cualquier cosa que no tiene el valor a lo que ellos intercambien. Y esto fue lo que pasó en este momento. Este hombre, Jacob, valoraba lo que era la bendición, lo que era su papá, y aunque hubieron unas cuantas cositas ahí que se manejaron con la mamá de él, ¿verdad? Que ya sabemos que hay cosas como que yo digo que no cuadran, pero no hay perfección en el humano, solamente cuando Dios cae en nosotros y Él usa a veces hasta los errores para manifestar su gloria, aunque después paguemos el precio, porque no crea, ellos también tuvieron que pagar su precio. Entonces acá dice una iglesia. Así que Dios escogió a Jacob en vez de Saúl. Esto no significa que Jacob era más digno, sino más bien era más adecuado. Anótese esa palabra aquí en el punto de la elección, adecuado. Ahí nadie se puede sentir mal, ¿no? Porque yo soy blanco, porque yo soy morenito, porque yo hablo bien, porque yo hablo mal. Moisés era el adecuado, pero él no se consideraba adecuado.
En muchas ocasiones somos adecuados, escogidos por Dios, amén, pero no queremos considerarnos como tales. Y comenzamos a buscar excusas, no, que yo no estudié, que yo no sé hablar, que fulanita, que María Lourdes, que Dayana, que Andrea, no. Si te escogió a ti es porque Él sabe que tú eres el adecuado para esa. No estés rifando esa elección. No le estés tirando para arriba, desperdiciándola. Valoremos para qué fuimos escogidos, para qué fuimos seleccionados de parte de Dios. Bueno, acá dice, ¿verdad? Dice, hay una pregunta. ¿Una iglesia es injusta por elegir a un pastor o a un diácono que es más calificado? ¿Un empresario es injusto para seleccionar a mejor persona para su puesto? Claro que no. Ni es injusto Dios para elegir a las mejores personas para cumplir su voluntad con un respaldo de Romanos 9:13. Y dice así, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Hermano, eso choca aquí, porque él puede decir, él aborrecía a Esaú, tuvo asesión de personas. No, hermano, las acciones de Esaú. Es lo que pasó con Caín y Abel, hermano. Esa palabra se había podido usar ahí para Caín y Abel también. Son nuestras acciones, no es asesión de personas. Si tenemos un comportamiento correcto delante de Dios, Él va a saber para qué nos va a llamar, para qué nos va a sellar y cuál es el llamado o para qué nos escogió, para decir la palabra dentro del margen que estamos. O sea, mire, la palabra aborrecer es una palabra muy fea, no importa la parte que usted la busque, hermano. Oiga esta parte. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Por su presencia Dios amó o prefirió a Jacob para la tarea a él que iba a realizar. Él amó a Jacob como el mejor para servir como antepasado de Cristo. Escuche bien, Jacob no era cualquier cosa. Y todavía lo mencionamos y lo seguiremos mencionando hasta el fin. Romanos 9:13 dice en lenguaje figurado, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Asimismo, en lenguaje figurado, Lucas 14:26 usa un contraste extremos para indicar su punto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijo, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí también es un lenguaje figurado que va contrastando con lo que estamos viendo aquí. Dice, otros versículos nos enseñan a amar a los miembros de nuestra familia. Eso estamos en la próxima página, en la imagen número 3, página 201 ahí. A amar a nuestras familias, pero el punto que trata Lucas es que nuestro amor para Dios tiene que ser mayor que nuestro amor para los miembros de la familia. Hermano, esta parte es lo que me ha enseñado a mí todo el tiempo y muchas personas me han criticado en ese tiempo que yo comencé a recibir esa información, comencé a recibir esa revelación de parte de Dios. Yo lo decía, estaba bien joven y mis personas cercanas a mí, que eran mis líderes, decían, tú estás mal. Yo decía, es que yo la sentí, la revelación. Y cuando leí esta parte, yo rectificaba el sentir. O sea, no es que yo voy a odiar, literalmente aquí la palabra es aborrecer, amén, no se trata de odiar, o sea, es como una selección. Yo amo, usted sabe que lo que más uno ama terrenalmente a Dios. El que diga yo nací a su familia, el que diga yo nací amando a Dios, mire, eso es peligroso, hermano. Uno va amando a Dios sobre todas las cosas. No nacemos amando a Dios. No vaya usted a confundirse y a pensar que eso nace de que porque usted... No, hermano. El ser humano constantemente va contrario a todo lo de Dios. Para nosotros poder conectar a Dios, tenemos que amarlo, conocerlo y amarlo. Entonces, la familia es la que tú conoces desde que tú naces. Esa es la que tú amas, mamá y papá, se arman unos líos, pelean, pero vienen por ahí a hacer algo a tu familia y tú eres la primera que sale con un machete a pelear. ¡Es hermano mío! ¡Es hermana mía! Porque esa es tu familia. Aunque sea bueno, aunque sea malo, esa es tu familia. Dios no es así. Entonces, Dios tiene que ser sobre todas las cosas. A veces hay momentos que uno le pasa algo, Dios mío, me dolió lo que tú permitiste, pero tú eres mi Dios, yo te amo y sé que va a ser lo mejor aunque yo no lo entienda. ¿Entiendes? Entonces aquí el autor dice, no se trata de que tú no ames a tu familia y que odies a tu familia. Esa no es la palabra que se está hablando aquí, sino que es Dios debe de ser mayor, debe estar en primer lugar, debe de ser tu primera palabra de tu boca después que tú lo conoces.
Pero nadie que no conozca a Dios, que no se haya acercado por medio del Espíritu Santo y la palabra, puede reconocer a Dios sobre todas las cosas. Porque hay personas que dejamos a la familia. En un momento dado todavía hay familia mía que lo piensan así. Esta está loca. Esta es una fanática. Mira, no, hermano, yo tuve muchas veces que decir, no, yo no puedo, yo estoy en una misión. Ah, pero es tu papá, pero es tu que... No. Y mi mamá lo sabe que está aquí. No, primero Dios y el permiso que Él me vaya a dar, aunque me duela, aunque llore. Si Él no me hace mover, yo no me muevo porque ¿para qué voy sin Él? Necesito estar ahí con Él para que Él respalde. Entonces, cuando tú le das tu primer lugar a Dios, Él te pone a ti en alto, no en torno de arrogancia, ni en torno de ser mejor que nadie, sino que te da sabiduría delante de los demás para poder apaciguar y sobrellevar situaciones. Entonces, el amor mayor del ser humano tiene que ser sí o sí el amor a Dios, pero no sucede siempre y no sucede en la humanidad. Mire, hermano, todos los días de la palabra que yo más uso, una de mis hijas están aquí, es ayúdame a amarte más. Y de las misioneras que yo he andado, de muchas mujeres princesas de Dios que yo he andado con ellas, me dicen, pero ¿por qué usted se dice eso? Si usted ama a Dios demasiado. Una vez me dice, pero si tú no amas a Dios, nadie lo ama. Y eso es mentira. Yo todos los días tengo que declararme que yo tengo que amar más a Dios, porque la humanidad te desconecta del amor de Dios. No del que Él tiene para ti, sino del que tú debes de tener para Él. ¿Por qué? Porque el amor es respeto. Primera de Corintios 13. El amor todo lo puede, todo lo sufre. Lo sufre, todo lo soporta. Si a ti una persona te dice que te ama y te maltrate, olvídese, hermano, que ese es un manipulador, una manipuladora. El amor no te va a hacer daño, hermano. Y como dice, pero Dios me pasa por un proceso. Él te ama sobre todas las cosas. Y las cosas que deben de pasar en la tierra no es porque Dios es malo, es por el mismo pecado del mundo, por el mismo pecado de nosotros, y para traernos. Porque hay gente que si Dios no nos revoltea y nos trae por dolor, nosotros no venimos a Cristo. Lo digo por mi persona. O sea que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y cuando tú lo pones a Él delante de todo, como dice aquí Lucas, bueno, pues las cosas te irán mejor. Acá más abajo dice, Dios quiere que nuestro amor por Él sea primero, y que lo que esté segundo y lo otro esté en el segundo lugar. Él quiere que esté muy lejos de nuestro amor, perdón, Él quiere que Él quiere que esté muy lejos de nuestro amor para Dios. O sea que hay palabras ahí, tan lejos como el amor está del odio. Bueno, Él quiere que nosotros, yo lo voy a poner a mi palabra porque sabemos que lo que yo siempre digo del libro, nosotros tenemos que estar más cerca del amor de Dios que del amor que tenemos por los demás, y también como en el caso del amor del odio. El amor no está cerca del odio, está lejos. Así mismo Dios quiere que nosotros estemos alejados de lo que no le pertenece, de lo que no lo honra a Él, y que estemos cerca del amor que nosotros tenemos que tener por Él. Bueno, vamos a ver aquí esta explicación. Dios tiene un propósito para usted. Preste atención. La vista y el olor de la sabrosa comida sedujeron a Esaú, aportando su primogenitura. Tenga cuidado, no sea que cambie lo invisible y eterno por un momento de satisfacción o placer. Ese está muy fuerte. Y yo le iba a decir ahorita cuando está hablando de Saúl más atrás, pero aquí para ver esa aplicación me encantó, hermano. Aquí era un plato de lenteja, un plato de legumbres, un plato de lo que a usted le guste, un olor, una cosa sabrosura, y perder tantos años de conservar, vamos a ponerlo como mujer de Dios, como un hombre de Dios, de conservarse para Cristo por un momento, por una atracción, por algo que iba a pasar. Mire, se lo comió, y ¿para dónde se fue? Ya usted sabe. Esa no se quedó. Las vitaminas se quedan en el cuerpo, pero esa ni le cayó bien. Yo digo que ese plato no le cayó bien a Esaú, hermano, porque es que vendió su bendición de primogénito. ¿Usted me entiende? Hay cosas que uno hace que ni bien le cae. ¿Usted ha visto que hay personas que hacen negocio sin dirección de Dios y pensando que están bien? Todo se le vuelve agua. Se le desaparece de las manos. Cuando usted no presenta a Dios y honra a Dios, la cosa no va a salir bien. Y se puede escuchar como un fanatismo, porque soy requete fanática, y que me lo digan, hermano. Porque es que cómo yo voy a cambiar. En ese tiempo se sabía la historia de lo que era un primogénito y la bendición que le daban sus padres, nuestros padres espirituales centrales. ¿Cómo yo lo voy a cambiar si es algo que iba a ser eterno? Hasta que él tuviera vida. Mira cómo estamos hablando hoy de Jacob. Aquí nosotros no estamos hablando aquí en esta parte, que la segunda pregunta. Bueno, la pregunta de, ¿hay justicia en Dios por escoger a Isaac, a Esaú? Y hasta, no, aquí dice Jacob, Isaac y Jacob. O sea, mire cómo pudo marcar esta emoción de un placer momentáneo a Esaú, que hoy estamos hablando de Jacob, y hasta el último día de nuestras vidas como cristianos estaremos hablando de él.
¿Usted me entiende? De ese que luchó también. Ese tenía que ser Esaú, hermano. Pero Dios sabía quién era Jacob. Y Dios sabía para lo que iba a dar Jacob. Y también para lo que iba a dar Esaú. Entonces, vamos a ver la elección para el servicio, que es temporal. Ese es el otro principio que nos pertenece. La elección para el servicio es temporal. Dios escoge a las personas para servir en la tierra por algunos años. ¿Usted escuchó? Dios escoge para servir aquí en la tierra por algunos años. Él escogió a Ciro para servir como rey de Persia. Él escogió a Faraón para servir como el líder de Egipto. Él escoge a algunos para servir como pastores, misioneros, maestros de la Biblia. Y en su sentido, Dios escoge a todos los creyentes para servir en sus circunstancias. Y tenemos ahí 1 Corintios 7:17. Todas las elecciones para servir son temporales por unos pocos años en la tierra. Hermanos, es así, lo he visto. El servicio no puede ser, hermano, el cuerpo no lo va a resistir. Hay un momento, usted no sé, los misioneros en el caso mío. Yo estoy esperando ese momento, que si Dios no me lleva o Él ha venido, Él me diga, bueno, ya en un lugar, si Él quiere. Porque a veces las personas me dicen, ¿y usted no se cansa? Bueno, el cuerpo mío se cansa, pero yo ni caso le hago. A mí lo más que me hace la guerra son las piernas. Y yo le digo, ey, párense de ahí. Ustedes no están para estar ahí de que llorando y enferma, ¿no? Mentira del diablo, ustedes están sanas. Ahora ese es mi aguijón hasta que Dios quiera. Entonces, hay situaciones en la vida de nosotros como servidores del Señor que hasta aquí llegaste. Pero hay hombres que son de Dios, pero que se han desconectado de Dios, que quieren ser eternos en el llamado. No le dejan el llamado a la nueva generación que Dios también prepara. Porque ese es el punto. Por eso aquí dice el autor, no son eternos. Son personas que en el tiempo de que están buscando, porque hay un momento, hermano, que los hombres de Dios pierden no solamente vigor en su cuerpo físico, sino que también pierden conexión, como pasó con Elí. Se desconectan de Dios. Hay un momento dado que por la costumbre de ser ya llamados pastores apóstoles, se descuidan y comienzan a cometer errores, hermano. Es el tiempo de que se retire. Es el tiempo ya. Porque cuando un hombre o una mujer de Dios se desconecta de Dios y pone primero sus beneficios para que se idolatren a ellos, para que se exalten a ellos, ya usted lo que tiene que retirarse. Porque usted sacó a Dios de sus programas. Ya usted sacó a Dios de esa dirección que se tiene que tener. La dirección, discúlpeme, hermano. La dirección que se debe de tener es hasta que Dios quiera. Porque hay momentos que Dios quiere y otro momento que ya tú no quieres. ¿He entendido ese? Porque Dios te eligió para 50 años de llamado, cualquiera que sea. Pero tú, porque tú quisiste vender tu primogenitura, pues solamente va a cumplir 25. Ya después los otros 25, Dios no te va a respaldar porque tú quisiste. Dios nos da una carga a nosotros para vernos, para probarnos. Entonces, en este caso, no serían eternos, son por años aquí en la tierra. Él dice poco, pero a veces, bueno, los tiempos de antes eran más largos, los de ahora son de verdad que son acortados. Dice, la elección para el servicio no determina la elección para la salvación. Esto es muy importante. Y por eso estoy dando un poquito rápido aquí, porque yo quería llegar a esta parte aquí. Recuérdense que tenemos una persona también que va a exponer. Y la clase después que ella exponga, yo voy a dar una puntadita y ahí la vamos a terminar. Pero mire esta parte, la elección para el servicio no determina la elección para la salvación. Porque María Lourdes tiene tantos años en el diaconado. María Lourdes está ya salva, ya tiene ese pasaje comprado. Esa no se lo demanda. No, mi hermano. Mire, déjeme decirle que hay personas que tenían años en el llamado y solamente Dios lo sabe, hermano. Y hay personas que lo identifican, que están en la tierra y otros que ya no están y su familia lo dicen. Esas personas se perdieron, se alejaron del Señor, se desviaron, se descarriaron. Tantos años en el servicio y no le aseguró su salvación. A nosotros solamente nos asegura la salvación cuando estamos en la mano del Señor y cuando cumplimos, obedecemos y nos guardamos dando frutos. Y cuidamos esta salvación, que es demasiado grande. Dios eligió a la nación de Israel para servir. Él escogió a Israel como la nación por medio de lo cual Él bendijo a todas las naciones. Pero con todo, solamente un remanente de Israel escogido fue salvo. Romanos 9:27, asimismo, Jesús escogió a 12 apóstoles para el servicio, pero uno de ellos se perdió. Y Dios escogió a Pablo para el servicio, pero Pablo tuvo cuidado de mantener su elección personal para la salvación. Hermano, mire, este ejemplo son fuertes. De otra manera, después de servir a otros, era posible que él se perdiera. Es algo terrible.
Sí, hermanos, sí, personas que después que están sirviéndole al Señor, Dios nos libre y nos guarde. ¿Usted se imagina? Yo he escuchado testimonios que son me estremece el alma. De personas que Dios lo usaba, ministraban, predicaban, eran pastores, eran líderes y se perdieron. Ah, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, evidentemente se perdieron. Se salieron del evangelio. En la iglesia hicieron cosas terribles y murieron en esas acciones. Ah, no, porque salvo 100% salvo. Señor, reprenda al diablo. Ah, pues todo el mundo fuera salvo cada rato. El mismo otro enemigo de nosotros fuera salvo, 100% salvo. Y no es así. ¿Quién mejor que él para ser salvo, 100% salvo? Y no, falló. Y ya él no tiene salvación. Nosotros por lo menos estamos aquí. Y si fallamos, podemos arrepentirnos y... Ah, no, que la salvación entonces es como una ropa. No, mi hermano, no es como una ropa. Tenemos que cuidarla con temor y temblor, dice la palabra. La salvación es algo delicado, que hay que cuidarla diaria, como la presencia, la relación de Dios con nosotros. La salvación es algo que tú no te puedes confiar porque tiene 20 años en el evangelio y Dios te usó salvando mil personas, llevando a miles, a cientos de personas, personas que tuvieron qué sé yo cuántas cosas. No, esa no es la salvación. La salvación es que después que yo termine de ministrar y de hacer lo que Dios manda hacer, es que yo me vaya y me humille delante del Señor. Por eso no me gusta después que salgo de mi prédica. A mí no me gusta estar saliendo por ahí si no es necesario. A mí me gusta irme para mi cuarto y después hablarme y después ceno. Porque yo tengo que ir allá a darle gracias y que me guarde, porque yo sé lo que salió de mí y me encontró vacía. Quiero que vuelva y me llene. O sea, el hombre y la mujer de Dios tiene que estar lleno siempre. O sea, usted dio, mañana tenemos que volver a buscar para que nos llene, para seguir dando. Sea que usted enseñe, sea que usted predique, sea que usted hable en la calle, tenemos que estar lleno constante, hermano. Mire, cuando una persona se descuida de la llenura, se descuida de su salvación. Amén, amén. Así mismo, hermana Caterine, Ananías, así mismo. Mira lo que pasó con él. Entonces, son situaciones, hermano, que por confiar tanto, ejemplo tenemos de más en la palabra, ejemplo tenemos de más, y valga la redundancia mencionar a los hijos de Eli también, eso es muy fuerte. Dice acá, la elección para el servicio es un asunto diferente de lo de la elección para la salvación eterna. Dios eligió al rey Manasés para servir como rey de Judá. Él falló en el servicio público y fue el peor rey de la historia de Judá. Podríamos decir que él perdió esa elección, pero al final de su vida él se arrepintió y fue escogido para salvación eterna. Este es como el contraste. Personas que comienzan mal y terminan en salvación. Una persona, yo estaba viendo una entrevista. Yo a veces veo podcast de personas que llevan el evangelio a su manera. Son anatemas, lamentablemente. Y esa persona estaba diciendo, yo no puedo creer, escuche esto, le voy a dar este poquito aquí, porque era bien larga, pero a donde yo voy con el punto de Manasés. Yo no puedo creer que fulanito de tal, que atracaba, que era un malandro, que era un delincuente, que hacía esto, que hacía lo otro, viene la policía y pam, ahí se cae en el piso y viene una doñita y le ora para que se arrepienta, o si tuvo un llamado anterior o es descarriado, viene y se arrepienta en esos minutos ahí. Usted sabe que se salvó. Usted sabe lo que decía la persona que estaba, el cristiano, llamado a ser cristiano, decía, yo no creo en eso. Oiga, yo lo miré así como... Yo no creo en esa salvación porque yo he pagado muchos años aquí en el... Oiga, hasta con pique lo dijo. Yo no puedo creer. Y eso de que estaba en la cruz allá. Yo dije, ¿qué diablo es este, Señor reprenda? El que estaba en la cruz, que hizo y deshizo el ladrón. Y dijo que ya tú vas a estar conmigo. No, yo no creo eso. Oye, entonces hay personas que son anatemas. Hay personas que están en el pueblo y no conocen a Dios. No conocen el sacrificio. Hermano, si un descarriado se descarrió y se reconcilió como Manasés, hermano, téngalo 100%, que por eso dice la palabra que, mire, hermano, la gente no lo cree, vamos a tener mucha sorpresa. No es que tenemos el conocimiento desde ahora, pero hay personas que están allá y que pensamos que están en el otro lado, en el lugar de tormento, esperando el día del juicio. Están allá, hermano, están en el lugar de reposo ahí esperando el día del juicio y se salvaron. Y se salvaron y se van a encontrar con su amado. Por eso nosotros no podemos menospreciar aquí a nadie. Y hay gente que me pregunta, ¿usted cree que en este caso fulano se salvó? Bueno, viendo el punto de vista de cómo sucedió, yo no voy a decir más nada. Pero Dios es el que sabe. Porque hay casos de casos. ¿Verdad? Entonces Manasés se arrepintió, ¿verdad? Y tuvo salvación. Aquí en el segundo principio dice, principios sobre la elección para la salvación. El responder a la elección para salvación es algo privado y personal. ¿Usted escuchó?
El responder a la elección para salvación es algo privado y personal. Amén. Dice, cada persona decide su elección personal. Un hombre sabio dijo que en una elección para salvación personal hay solamente 3 votantes: Dios, Satán y el individuo. Y es verdad, hermano. Son 3, en todo el sentido, son 3, hermano. Dios vota que todos seamos salvos. Dios no quiere que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segundo de Pedro 3:9. En cambio, el diablo vota que todos se pierdan, como el ladrón. ¿Usted escuchó? Ese que yo le dije estaba hablando de parte del otro, el que yo le dije que vi en la entrevista. Como el ladrón, su deseo es robar, matar y destruir. Juan 10:10 dice así que el tercer voto, el voto de cada persona determina la elección. O sea, Dios quiere, el otro quiere, pero yo soy el que decide. Yo determino, yo como persona determino. Y no es porque Dios no tenga poder, claro que sí, pero está el libre albedrío que Él no lo viola. Ni el otro tampoco. Yo decido. Pero si ya yo no escojo a Dios, ¿a quién escogí? No hay otro tercero, es a el otro que uno escoge, Dios guarde. Entonces, esa es la parte que esa persona tiene que elegir para ser salva. Queda elegida con 2/3 de mayoría, pero si la persona vota para perderse, es elegida para el infierno, que es real, aunque muchos no lo crean. La salvación es un asunto personal. Ni Ismael, ni Esaú, ni Faraón fueron escogidos para el mismo servicio de Jacob. Pero cada persona es libre de escoger la elección de salvación. Siempre tenemos que tener pendiente esto para la familia. Tenemos que tener pendiente esto de la familia, de que nosotros queremos, claro, porque ya conocemos que la familia se convierta. Y a veces yo mismo, oye, déjeme, a mí mismo me tienen miedo mi familia, literal. Muchos no quieren no quieren que oren porque dicen, no, que tú vienes a hablarme, que no quiere que le ministren, tienen miedo porque saben que están mal y tienen que arrepentirse, pero prefieren darle más tiempo. Eso, hijo de la promesa. Promesa, no te metas para que tú veas que la promesa va a caer por el piso, y no porque Dios haya fallado, sino porque tú no cumpliste. El punto de la promesa, como dice aquí, es que somos nosotros los que tenemos que poner nuestra parte. Entonces, aquí la elección de mayoría es que Dios quiere que se salve. Pero aquí viene el porcentaje de la persona que se quiere perder y ya su elección es esa. Entonces, ninguna de estas personas que están aquí van a hacer el trabajo de Jacob y tampoco van a poder elegir lo que es la salvación. Dios escogió a la cananea, a Rul la moabita, ni a Urías el eteo para que nacieran como judíos, pero todos escogieron amar y obedecer al Dios de Abraham. Así que cuando votaron, ellos fueron elegidos para la salvación. La elección de usted depende de su voto. La elección de nosotros depende de nuestra posición, depende de nuestro voto. En conclusión de esta parte, tanto los humanos, estamos en la página 202, que es la imagen 4, creo. Tanto los humanos como Dios tienen la libertad de escoger o elegir. Y ya eso tengámoslo claro para que cuando nos toque ministrar a otra persona, ustedes vayan a hablar a otra persona, le vayan a decir, usted tiene la elección de elegir, de escoger, hermano, a dónde usted quiere estar. Bueno, ya tienen conocimiento, porque hay personas que no tienen conocimiento o se hacen los locos, como dicen. La gente valora la libertad para tomar decisiones personales. Algunas naciones dan sus ciudadanos más libertad que a otros en otras naciones, pero Dios permite que cada persona en cada nación acepte o rechace la salvación. Dios nunca viola la libertad de la persona, su libre albedrío. Él nunca obligará a nadie a escoger lo bueno o lo malo. Más bien, Dios permite que cada persona escoja. ¿Usted se imagina que cuando usted habla de Dios, sí o sí, Dios quiere que sea buena todas las cosas que nosotros pasamos? Y entonces una persona dice, pero como un Dios que hace mal, mentira, yo ni quiero mencionar esa parte. No, hermano, es que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero es que también provocamos esa ira, que no siempre sucede, pero sucede. No siempre es amor, por encima de todas las cosas. Vamos a poner un 90% de amor y el otro 10% es de la ira que provocamos nosotros. Porque en muchas ocasiones, vamos a poner en un caso, no siempre será eso, será un 95% de amor y un 5% de ira, porque algunos provocan. Pero en estos tiempos, hermano, por eso es que dice que en los últimos tiempos va a haber demasiada tragedia, demasiadas cosas, porque la ira de Dios va a caer sobre la humanidad, hermano, y no todos somos culpables. Pero estamos en este mundo caído.
Dice, asimismo, Dios tiene el derecho y la libertad de escoger. El derecho de Dios es escoger a quien Él quiera mostrar misericordia, pero sus decisiones no son arbitrarias. Aquí dice la pregunta número 31 con una pregunta. Dios fue injusto cuando endureció su corazón de Faraón. No. De ninguna manera, Dios endurece el corazón dejándolo solo, así como la lluvia mantiene el suelo húmedo, la presencia, de Dios mantiene el corazón blando y el alma sensible. Cuando Dios se aparta de la gente, el corazón comienza a secarse y a endurecerse. Repasa la palabra, Dios los entregó. Esa fue en Romanos 1. Dios no endureció el corazón de Faraón hasta que Faraón escogió. Muchas veces endureció su propio corazón. Éxodo 7, 13, 22 y Éxodo 8, 19 y en adelante. Así que Dios endureció el corazón de Faraón, entregándolo a sus propios deseos pecaminosos. Era lo que había dentro. O sea, no fue que Dios dijo, déjame yo poner, no, era lo que Él tenía dentro. Por eso le dijo que Él sabe a quién elige, porque Él conoce el futuro nuestro. Ay, ¿por qué no eligió fulanita ahora un chico tan bueno que después vio fulanita, ya Él lo vio, Él vio el futuro de fulanita. Pero él debió de cambiar ahora. Él no vio ese libre albedrío. Él permite que seas tú que le dé el permiso de él entrar. Entonces, Dios usa la obstinación del faraón para su propósito, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. Dios le dio a faraón el libre albedrío de endurecer su propio corazón. No obstante, Dios tenía el derecho de usar al faraón para cumplir sus propósitos. Como resultado, Egipto y las naciones cercanas aprendieron del poder de Dios en Éxodo 9:16. Y hoy las naciones por toda la tierra leen acerca de la victoria de Dios sobre el faraón. Él endureció su corazón, él hizo lo que quería hacer, pero Dios no iba a detener su propósito con el pueblo. Dios le dio la oportunidad de la libertad antes de que le mandara las plagas, antes de que sucediera todo. Y una plaga tras de otra, de que se arrepentía, pero que su corazón estaba endurecido. Entonces Dios usó esa misma obstinación de él para dejar el pueblo y después todavía siguiéndolo, dejándolo para no llevárselo a todo, le cayeron atrás el pueblo escogido de Dios. Sucedió lo que tenía que suceder. O sea, no era un propósito de que él endureciera su corazón, no fue Dios. Él decidió hacerlo. Él lo permitió. Sí, porque Dios permite las cosas. Dios no quiere que nadie se pierda, pero si yo decido hacerlo, Dios no guarde. Ya usted sabe. Entonces, para terminar, el juicio nacional de Dios sobre el faraón no impidió que algunos egipcios escogieran la salvación personal con el Dios de Israel. Éxodo 12:38. Como dijo un hombre sabio, Dios ha diseñado las cosas para no violar nuestro libre albedrío y para que nuestro libre albedrío no anule su libre albedrío. Dios y la gente tienen la libertad de escoger o elegir. Terrible. Terrible ese final ahí. Dios tiene, tanto Él como nosotros, tenemos la libertad de escoger y elegir. Solo que Dios lo que hace lo hace bien y nosotros cometemos errores. Esa es la diferencia. Las elecciones del hombre no son las mismas elecciones que Dios tiene. Por eso le inicié al principio. Vamos a orar para poder ser dirigidos por el Señor. Vamos a la próxima